de Nazaret al río Jordán, el bautismo de Jesús. Bien, cuando nosotros, hermanos, queremos conocer más de Jesús, obviamente nuestras fuentes son principalmente los evangelios. Nosotros tenemos 4 evangelios, pero como mencionábamos anteriormente, esos no son los únicos libros que se escribieron que nos habla acerca de Jesús, sino hay muchos otros escritos. Y ahí ustedes tienen en su material, en la parte reversa, ahí hay una lista que les he puesto, hay una lista de algunos libros que nosotros conocemos como libros apócrifos. Mira, ahí usted tiene 61 libros. Y aparte de eso, en la parte final, en el párrafo final se mencionan otros escritos similares. Entonces, y estos son algunos, ¿no? En realidad hay muchos más que se han escrito refiriéndose a Jesús, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a la fe en general. Por ejemplo, mira, dice itinerario en el nombre del apóstol Pedro, o libro 9 de San Clemente. Hay un libro que se llama Hechos en el nombre del apóstol Andrés. Otro libro es Hechos en el nombre del apóstol Tomás. Hechos en el nombre del apóstol Pedro. Hechos en el nombre del apóstol Felipe. Evangelio en el nombre de Matías. Evangelio en el nombre de Bernabé. Evangelio en el nombre de Santiago el Menor. Evangelio en el nombre del apóstol Pedro. Evangelio en el nombre de Tomás. Ese es utilizado por los maniqueos. Evangelio en el nombre de Bartolomé, Evangelio en el nombre de Andrés, Evangelio falsificado por Luciano, y etcétera, etcétera, etcétera. El pastor de Hermas, número 17. Ahora, si usted quiere el 40, las historias de Eusebio Pánfilo, las obras de Tertuliano. Y hay otros más, hermanos. Ahí solamente te he puesto para que tú tengas de referencia, si se quiere, los más representativos. Hay otros. No sé si aquí lo he incluido el Evangelio de Nicodemo. Usted sabe quién es Nicodemo, ¿verdad? Bueno, hay un libro que se le atribuye, dice que fue escrito por Nicodemo, el Evangelio de Nicodemo. Pero ¿cuál es la particularidad de este Evangelio? Por ejemplo, para que usted tenga referencia. El Evangelio de Nicodemo narra acerca de cuando Jesús, después de haber muerto en la cruz, Jesús descendió a las partes más bajas, dice las Escrituras, ¿no? Entonces el Evangelio de Nicodemo narra todo ese aspecto respecto a cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces este evangelio narra acerca de Jesús pues presentándose a las puertas del infierno, habla acerca de Jesús que está luchando contra Satanás, que está luchando contra los diablos, y así, y describe bastantes cosas. Ahora, hay otros evangelios. No sé si aquí figura el Evangelio de María Magdalena, donde se menciona que posiblemente María Magdalena era la esposa de Jesús, a través de un párrafo que hay que no se entiende bien. Es decir, hermanos, hay para todos los gustos. Algunos de esos evangelios hablan, por ejemplo, oye, que vamos a tratar el bautismo de Jesús. Algunos de estos evangelios hablan, por ejemplo, dice que Jesús era solamente un hombre, que Jesús no era Dios, sino que Jesús era hombre. Y que cuando Jesús vino al Jordán y se hizo bautizar por Juan Bautista, en ese momento, cuando descendió el Espíritu Santo, dicen ellos, en ese momento Jesús adquirió su divinidad. Pero que luego, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando llega la parte que dice, ¿por qué me has desamparado? En ese momento dice, el Espíritu Santo salió de Jesús. Y de tal manera que el que murió fue Jesús solamente hombre. Entonces, hay para todos los gustos, hermanos. Ahora, ¿cómo se determinó en medio de tantos escritos, cómo se determinó cuáles evangelios son considerados, nosotros lo llamamos inspirados? ¿Cuáles evangelios fueron considerados canónicos, inspirados por Dios? Se ha hecho a través de los años, se han ido seleccionando libros, pero hay varios criterios que se han tomado. Por ejemplo, habían mencionado varios de esos criterios, ¿no? Uno de los criterios fue la aceptación universal. Sucedió, por ejemplo, con el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Cuando estos evangelios llegaron, se esparcieron a todas las iglesias,
las iglesias lo tomaron, lo asumieron como inspirados por Dios y los empezaban a utilizar en sus servicios cotidianos. Igual, Hechos de los Apóstoles, igual, o sea, este libro de Hechos de los Apóstoles, recuerden que antes no había la Biblia, ¿no? Antes las cartas eran simplemente papiros separados, eran cartas. Entonces esa carta iba a tal iglesia y en esa iglesia lo aceptaban como inspirado por Dios. Y ahí alguien hacía una copia de esa carta, se llevaba a otra iglesia y en la otra iglesia era aceptado como inspirado por Dios. Entonces, de tal manera que estos libros que mencionan, que figuran en la Biblia, fueron aceptados universalmente. Cosa que no sucede, por ejemplo, con el Evangelio de Nicodemo, del cual les hablaba. Este Evangelio de Nicodemo, en algunos lugares no lo aceptaron, en otros sí. Igual, los hechos de Pedro, los hechos de Felipe, todos esos escritos, unas iglesias lo aceptaban, otros no. Por un lado, los gnósticos lo aceptaban, pero las otras iglesias no lo aceptaban. Entonces, eso se veía como una señal de Dios de que no era inspirado por Dios. Eso, por ejemplo, es un criterio. ¿Cuál es otro criterio? Que tenía que tener autoridad apostólica. Es decir, para que un escrito sea considerado inspirado por Dios, tenía que haber sido escrito por alguien que conoció a Cristo o por alguien muy cercano a esa persona que estuvo con Cristo. Caso, por ejemplo, de Marcos. ¿Marcos con quién andó? ¿Recuerda Marcos con quién andó? ¿De quién era discípulo Marcos? ¿De quién? ¿De Bernabé? Claro, de Bernabé, ¿no? Pero de un apóstol, de Pedro, ¿verdad? Pedro. Lucas, ¿de quién era discípulo? De Pablo. Entonces, mira, ya desde entonces, desde los primeros tiempos del cristianismo, se sabía eso, ¿no? Que Marcos había escrito el Evangelio, pero que la fuente principal había sido el apóstol Pedro. Igual, Lucas escribió el Evangelio, pero la fuente principal fue el apóstol Pablo. Es decir, eso es lo que se conoce como que tengan autoridad apostólica. En cambio, estos libros que se mencionan aquí, no se sabe quiénes habían escrito. Entonces, no se tenía certeza de que si había sido escrito por un apóstol o no. Y así podemos mencionar otros criterios más. Algo similar, hermano, nosotros hemos pasado en este tiempo. Mira, cuando tú agarras tu Biblia, ¿qué cosa dice en la parte principal de tu Biblia? ¿Qué dice en la parte principal de la Biblia? En la hoja principal, ¿qué cosa dice? ¿Puedes leer qué cosa dice? En la carátula de la Biblia, ¿qué cosa dice? La versión, pero ¿qué dice antes? ¿Qué dice? Santa Biblia, ¿así dice o no? Santa Biblia. Claro, después dice Reina Valera 1960. ¿Por qué esta Biblia, Reina Valera 1960, es considerado la Biblia más representativa en el mundo hispano? Precisamente, hermanos, porque esta Biblia, Reina Valera 1960, ha tenido aceptación en todas las iglesias del mundo hispano. En todas las iglesias. Habla de iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia, no sé, luterana, perdón, hablamos del mundo hispano, ¿no? Hablando de las iglesias evangélicas en general, esta Biblia Reina Valera 1960 tuvo aceptación general. Todas las iglesias lo aceptaron como palabra inspirada por Dios para el mundo hispano, para el mundo que habla español. Bueno, los que hablan inglés ya tendrán su Biblia en inglés, ¿no? Pero para el mundo hispano, esta Biblia fue considerado como una Biblia inspirada por Dios. Ya es posterior a 1960, cuando empezaron a aparecer muchas otras versiones. La nueva versión internacional, después, ¿qué otra versión podemos mencionar? La Biblia Reina Valera Gámez, la otra Biblia Peshita, y aparecieron muchas versiones más. Pero ¿sabes qué pasa con esas Biblias? Que no son aceptadas por las iglesias de habla hispana en general. Mira,
la Biblia Reina Valera Gámez, esa Biblia, precisamente su autor, un tal Gámez, hizo una campaña que no se imagina. Empezó a visitar las iglesias hispanas en Estados Unidos, en Latinoamérica, empezó a hacer una gran campaña promocionando su Biblia. Y él decía que su Biblia, Reina Valera Gámez, era la verdadera palabra de Dios. Y él decía que esta Biblia, Reina Valera 1960, era una Biblia espuria. Y empezó a hablar cosas contra la Biblia Reina Valera 1960. Pero a pesar de todo el esfuerzo que hizo, su Biblia no fue aceptada por el mundo hispano. Y de repente usted ni siquiera sabe que existe esa versión, que no fue aceptada, pues. Igual, ¿no? Otra Biblia que se hizo mucha propaganda, la Nueva Versión Internacional. Usted no se imagina la propaganda que han hecho a esa Biblia. Aún así, muchísimas iglesias no lo aceptan como la Biblia para el mundo hispano. Últimamente sale en la Biblia Peshitta. Y el asunto, hermanos, es que según el criterio que se han elegido las Biblias que forman parte del canon, es eso. Tiene que tener aceptación universal. Y es por eso que yo creo, ¿no?, que la Biblia Reina Valera 1960, al igual que muchísima gente, creemos que es la Biblia inspirada por Dios para el mundo hispano. Ahora, más adelante habrá otra Biblia, quién sabe. Pero una de las razones que nosotros creemos que es la Biblia aceptada por Dios es la aceptación en todas las iglesias en el mundo hispano. Bueno, quería hacer esa atingencia, si se quiere, respecto a la Biblia. Y otra cosa, quizá usted te vas a enterar, si tú ves otras Biblias, ya no dice santa, sino simplemente dice Biblia. No sé si te das cuenta. Porque, bueno, ahí sí hay muchas cosas en trasfondo, ¿no? Bien, antes de seguir avanzando, hermanos, ya para ir al tema de fondo, ¿alguna inquietud al respecto? Veamos, dice Juan el Bautista, la misión especial del Bautista. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 19 al 26. Nos ponemos de pie, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la misión de Juan el Bautista? Ser heraldo del Mesías. ¿Qué cosa es un heraldo? Alguien que anuncia. Esa era la misión de Juan el Bautista. ¿Anunciar qué cosa? Anunciar que el rey ya viene. Ahora, algunas características. Bueno, este Evangelio de Juan, usted márquelo ahí. Veamos algunos textos adicionales. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Va a decir lo siguiente, refiriéndose a Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso, hermanos, es
la revelación que se hizo a Zacarías. ¿Qué ángel le visitó a Zacarías? ¿Recuerdas? ¿Quién le visitó a Zacarías? Cuando Zacarías había entrado al templo a ministrar a Dios al lugar santísimo, allí se le apareció un ángel. ¿Recuerdan quién es ese ángel? El ángel Gabriel. Y el ángel de Gabriel le dijo que a Zacarías que él iba a ser padre, a pesar que ya era anciano, a pesar que su esposa era anciana, a pesar que su esposa era infértil, no podía tener hijos, pero el ángel le dice que va a tener un hijo. Y ahí le da una revelación y le dice que ese niño va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Eso, hermanos, es una característica de Juan Bautista. Él vino ya con una misión. O sea, él ya estaba predestinado, si usted quiere, para esa misión. Él es el que Dios envía para una misión. Ahora, volvemos a Juan 1:7. Leamos a Juan 1:7. Dice, 1:6, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 1:15 va a decir, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo entendemos eso? Juan dice, era antes de mí. Ahora nosotros sabemos que Juan el Bautista era mayor que Jesús, ¿no? Pero ¿cómo entendemos cuando Juan dice que el que va a venir es mayor que Juan? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo entenderías usted eso? ¿Ah? Claro, pero Juan dice, mira, aquel que viene es antes que yo. Pero si nosotros leemos las Escrituras, sabemos que Juan es mayor que Jesús, o él vence en el nacimiento, ¿no? Juan el Bautista nació primero y Jesús nació después. Entonces, si nosotros habláramos humanamente, diríamos pues que ¿quién fue primero? Juan. Pero Juan mismo está diciendo, no, yo no soy primero. El primero es Jesús. Entonces ahí Juan está dando testimonio acerca de la preexistencia de Jesús. O sea, Juan, que está lleno del Espíritu Santo, dice, mira, el que viene, Jesús, aunque ha nacido después de mí, sin embargo, él ya existía antes de que yo existiera. Él ha tenido una existencia preterrena. Entonces, eso es el papel de Juan el Bautista. Ahora, otra cosa que encontramos aquí, Juan el Bautista no pertenecía ni a la dispensación mosaica ni a la cristiana. Hablando un poco de dispensaciones, nosotros sabemos que los judíos vivían bajo la dispensación de la ley. Es decir, tú tenías que cumplir la ley si querías ser salvo. Pero cuando viene Cristo, se instaura una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. O un nuevo tiempo, una nueva era, si usted quiere, la era de la gracia. Ahora, Juan está en el intermedio entre ambos. Juan está en esa transición, o sea, Juan está en la ley, pero a la vez Juan no está totalmente en la ley, sino Juan está hablando acerca de la gracia. Y ese es, en realidad, lo que pasa cuando uno lee generalmente los evangelios, incluso el libro de los Hechos, los primeros capítulos de Hechos. La iglesia está en transición de una iglesia de un pueblo que estaba bajo la ley. Ahora el pueblo está bajo la gracia, pero hoy hay un periodo de transición. ¿Sabes cuándo terminó ese periodo de transición? Cuando el templo en Jerusalén fue destruido. Porque hasta el año 70 después de Cristo, mira, Jesucristo, si trabajamos con fechas convencionales, Jesucristo murió en el año 33.
Ahora, el templo fue destruido en el año 70. Entonces, durante, no sé, más de 40 años, los judíos y los cristianos tenían algo en común. ¿Qué cosa era en común? El templo. Por eso se lee en Hechos que Pedro va al templo, por eso se lee en Hechos que Pablo va al templo, que Timoteo va al templo, por eso se lee que los primeros cristianos iban al templo. ¿Por qué? Porque en el templo estaba pues la presencia de Jehová Dios. Pero en el año 70, cuando se destruye completamente ese templo, entonces ahí ya se produce la separación definitiva. Entonces ya no hay un lazo en común ya. A partir de ahí entonces ya la iglesia cristiana camina por su lado y los judíos caminan por su lado. Ya hay una completa separación. Pero hasta ese tiempo todavía hay ese periodo de transición. Y por eso es que a veces es muy complicado algunas interpretaciones de los textos de los evangelios y el libro de Hechos, los primeros capítulos. Hay que tener en cuenta ese periodo de transición. ¿Qué más dice? ¿Cuál era su misión? Su misión era allanar el camino y anunciar la llegada del evangelio. Esta nueva era espiritual, caracterizada por una economía de gracia, requería un proceso previo de preparación moral y religiosa. Ahora, en Juan 1:22, usted lee Juan 1:22, ¿qué cosa dice Juan 1:22? Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Cuando Juan empezó su ministerio, posiblemente no llamó la atención de los líderes judíos. Juan empezó a predicar. ¿Cuál es el mensaje que predicaba Juan? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan empieza su ministerio, todo está tranquilo. Pero los líderes judíos se dan cuenta que el ministerio de Juan va en ascenso. Que el ministerio de Juan está, si se quiere, convocando a mucha gente. Muchísima gente está acercándose para escuchar a Juan. Entonces ahí envían a preguntar y dicen, ¿pero quién es este? ¿Quién es este? Ahora, allí usted va a encontrar grupos religiosos y políticos prominentes de Judea durante la época del Segundo Templo, hasta el año 70 después de Cristo. Aquí te he mencionado 4 grupos, los más representativos. Aparte de esto había más. Los fariseos, recuerden quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Los fariseos buscaban nuevamente si usted quiere, la restauración plena de la ley mosaica. Recuerde que en este tiempo los romanos están dominando Judea. Los romanos están gobernando Judea a través de Poncio Pilato. Los griegos anteriormente dominaban Judea. Entonces los griegos vinieron trayendo su filosofía, trayendo sus costumbres. Los romanos vinieron trayendo sus filosofías, sus costumbres. Entonces esto de alguna manera ha permeado al pueblo. Ahora los fariseos dicen no. Los fariseos dicen no, tenemos que volvernos absolutamente a la ley mosaica. Y los fariseos son considerados pues totalmente legalistas, estrictamente cumplidores de la ley de Dios. Pero Jesús les descubre algo de ellos, ¿no? Que los fariseos hablaban, enseñaban, pero ¿hacían o no hacían? No hacían. Y Jesucristo tiene duras palabras, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, que coláis los mosquitos y tragáis ¿qué cosa? Los camellos, ¿no? Imagínense esas palabras de Jesús. Pero cuando ellos hablaban, sí, eran totalmente legalistas. Te hablaban de la santidad, te hablaban maravillas. Pero ¿dónde está el problema de ellos? En que hablaban y no cumplían. Había otro grupo que se llama los saduceos, y ya los saduceos ya era la élite sacerdotal. Los saduceos eran, diríamos, los que tenían el poder económico. Los fariseos tenían el poder religioso. Los saduceos tenían el poder económico. Y también, como los que gobernaban en ese entonces Judea, bajo el Imperio Romano, el Sanedrín, la mayoría estaba compuesto por sacerdotes saduceos. ¿Por qué? Porque tenían economía, tenían influencia bastante en Jerusalén. Ahora, los saduceos, dice, eran racionalistas, eran fríos de corazón, eran intelectuales, no se puede negar que eran intelectuales de primer nivel. Ellos solamente aceptaban la ley escrita,
rechazaban las tradiciones orales, en cambio los fariseos sí incluían las tradiciones orales y las interpretaciones de los rabinos como parte que debía cumplir todos. El tercer grupo está los herodianos. Ahora, los herodianos ya no eran un grupo religioso, sino ya se había convertido en un partido político, pero que muchas veces se presentaban como religiosos, pero en el fondo era un partido político. ¿Qué cosa buscaban? Buscaban pues simplemente apoyar al rey Herodes, y estaban de acuerdo obviamente con la dominación romana. Más que nada se convirtieron en un partido político, muy influyentes en Jerusalén. Y hay otro grupo que he mencionado ahí, se llaman los esenios. Ahora, los esenios ya eran en sí místicos. Los esenios habían decidido no habitar en las ciudades, sino los esenios habían decidido habitar en los desiertos, alejados de la sociedad en general, alejados de las grandes ciudades. Ellos vivían en comunidades, algo así como monjes, algo así como monasterios, pero que vivían apartados, en lugares apartados. Ellos eran místicos. Es decir, buscaban, ¿qué cosa buscaban? Buscaban sentir a Dios. Mientras ellos no sintieran a Dios, Dios no estaba ahí. O sea, para afirmar ellos que Dios estaba ahí, ellos tenían que sentir a Dios. Los cuatro grupos que existían, aparte de eso había más. Y cuando estos que se acercan, los enviados de los gobernantes, se presentan a Juan, le dicen: ¿tú quién eres? Claro, ellos estaban esperando, mira, tenemos fariseos, tenemos saduceos, tenemos herodianos, tenemos esenios, tenemos celotes. Ahora, ¿tú quién eres? ¿Con quién te identificas? Y Juan el Bautista dice: no, yo no me identifico con nadie. Yo soy uno que anuncia, ¿qué cosa? La venida del Mesías. Y ahí hay algo interesante, ¿no? Vamos a leer. El creyente en Cristo es lo que nosotros también nos identificamos. Tenemos fe en Jesús para la salvación, vivimos bajo la gracia de Dios y buscamos ser transformados en nuestro interior por el Espíritu Santo. ¿Qué día? Anteayer, ¿no? Hubo una reunión aquí con pastores. ¿Qué fue? Lunes, ¿no? Lunes que fue, ¿no? Una reunión con los pastores y estuve conversando con un pastor también, pero sería interesante que en algún momento pudieran ustedes escuchar su testimonio. Él antes asistía acá a la iglesia de Betel, pero ahora ya es pastor, tiene su iglesia, etc. Pero él hablaba un poco acerca de su conversión. Él me decía: mire, hermano, me decía, yo estampé en el mundo de las drogas, totalmente. Yo, dice, vivía en la calle, a pesar que mi papá tenía recursos, a pesar que mi familia tenía recursos, pero yo vivía en las calles. Yo dormía bajo el puente y me mencionó varios lugares ahí. Yo vivía ahí. Pero él dice: y yo deseaba salir de ese mundo. Porque había momentos, dice, imagínense, ¿no? Vivir bajo el influjo de las drogas, vivir bajo el vicio de las drogas. Obviamente ya pues has perdido tu casa, has perdido tu familia, has perdido todo. Y ahora estás viviendo pues en las calles, estás durmiendo debajo de los puentes. Imagínate tener esa vida. Y él dice: mira, hermano, yo quería salir de ese mundo, pero no podía. Y yo hacía el intento de salir, pero había algo que me volvía a ese mundo. Y yo le dije: ¿y cómo pues has llegado acá a la iglesia de Betel? Y él dice: mire, hermano, una noche yo estaba pasando por el frente y he visto la iglesia abierta y entraba a la iglesia. Les hablo, hermano, de esos tiempos, ya del pastor Fortunato conoce, el pastor Ernesto, ya los que tienen tiempo en la iglesia conocen, ¿no? Anteriormente aquí en esta iglesia había un centro de recuperación de drogadictos. Había como un internado era.
Entonces ahí venía la gente, se internaba, y ahora pastor decidió internarse, pues. Se presentó y decidió internarse. Y él dice, hermano, dice, cuando yo estaba ahí adentro, yo no quería ni salir a comprar fuera. No quería. ¿Por qué? Porque yo sabía, dice, que si pongo un pie fuera, nuevamente me voy a perder. Y poco a poco, hermanos, el Señor Jesús hizo su obra en él. Él finalmente abandonó el vicio y obviamente se entregó de lleno al Evangelio, se entregó a la predicación del Evangelio, y él cuenta ya lo que el Señor le ha bendecido. Pero mira, eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo en el creyente. Es una transformación interna en la persona. Ahora, esa transformación puede ser inmediatamente. Yo les comentaba varias veces, testimonio de un anciano, ¿no? Ya en su ancianidad viene a Cristo, ya siendo mayor de edad. Y él dice, yo era músico, yo era borracho. Yo andaba antes había bastantes orquestas, que no sé, los antiguos, ¿no? Había cantidad de orquestas aquí en Huánuco, y las fiestas eran, pues en los pueblos eran, imagínense, ¿no? Cumpleaños, quinceañeras, cortapelos, fiesta del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este anciano me decía, hermano, cuando yo me entregué a Cristo, ese mismo día dejé de tomar. Ya nunca más he vuelto a tomar. Nunca más. Mire, te estoy dando dos ejemplos de dos tipos de conversión. Un tipo de conversión que requiere, si usted quiere, un proceso. Y hay otro tipo de conversión, si usted quiere, que es inmediatamente. Hermanos, ya es la mano de Dios, la mano de Cristo ya. El Señor decide cómo obrar en la persona. Si Él quiere cambiar a alguien de una manera, pues así, absoluta, de la noche a la mañana, lo va a hacer. Pero Él puede decidir también seguir todo un proceso, también lo va a hacer. Pero algo que sí yo puedo dar testimonio es que el Espíritu Santo cambia a las personas. Y esa es la mayor evidencia que uno ha nacido de nuevo. Mira, si a ti no te ha cambiado, hermano, si tú no has cambiado, posiblemente no tengas el Espíritu Santo. Discúlpeme que se lo diga así. Porque una evidencia es que tú tienes que cambiar. Pues. Mira, yo antes era así, ahora he venido al Evangelio, yo antes tomaba, me iba a fiesta, etcétera, etcétera, pero ahora he venido al Evangelio, entonces hay un cambio en mí. Pero hay personas que dicen, no, hermano, estoy en el Evangelio y sigo tomando, sigo yendo a fiestas. Entonces, no ha cambiado nada en ti, no, entonces no has nacido de nuevo, pues. Simplemente eso, ¿no? Y efectivamente, ¿no? No basta con decir que tú eres cristiano, tiene que haber un cambio. Bueno, seguimos leyendo, dice, a diferencia de los fariseos, saduceos, herodianos y esenios, su enfoque no está en el legalismo, el poder político, el ritualismo o el misticismo, sino en una relación personal con Dios, viviendo una vida de servicio, amor y santidad, esperando el retorno de Cristo y la plenitud del reino de Dios. ¿Tú esperas el retorno de Cristo? ¿Esperamos o no el retorno de Cristo? Claro, esperamos el retorno de Cristo. El Señor va a venir por su iglesia. ¿En qué momento lo va a hacer? No sabemos. Muchas señales se están cumpliendo, por lo cual creemos que ya estamos cerca del tiempo. Mateo capítulo 3, vamos a pasar a otro punto. Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista nos dice, el Mesías viene. El Mesías viene como fuego consumidor. El Mesías viene y hay que estar preparados. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Juan? Dos cosas. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora, habíamos visto que Juan fue cuestionado por los judíos. Habíamos visto que Juan fue cuestionado por los líderes judíos. Pero ¿saben por qué Juan fue cuestionado? Porque mira, en el mundo antiguo, así hablando a grandes rasgos, la humanidad estaba dividida en dos grupos. Los que eran del pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Los que eran del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los que no eran del pueblo de Dios son los gentiles, nada más. Israel, gentiles. Judíos, gentiles, nada más. Ahora, si una persona que gentil era no nacido de parte de una mamá judía, si una persona que no era del pueblo de Israel quería ser parte del pueblo de Israel, se le conocía como un prosélito, como un seguidor, como un discípulo. Entonces, esta persona, si quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que hacer una serie de rituales. Y parte de los rituales era el bautismo. Es decir, este gentil, como parte, digamos, de su conversión, tenía que ir al río y tenía que sumergirse, tenía que bautizarse. Entonces, a partir de ahí ya era considerado como parte del pueblo de Israel. Pero este bautismo solamente lo hacían los gentiles. Ahora, cuando Juan el Bautista empieza a bautizar, él sabe a quién invita al bautismo, a los judíos. Eso llama la atención. Entonces los judíos dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Y tú qué estás haciendo? Mira, lo que tú estás haciendo, eso nosotros lo hacemos, pero para los gentiles, para los que no son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no necesitamos arrepentimiento ¿de qué? Si somos hijos de Abraham. Entonces recuerden, en ese tiempo se creía que la salvación era por derecho. Es decir, si tú eres hijo de Abraham, entonces ya tenías ganado el cielo. Pero Juan el Bautista dice, no, tienen que arrepentirse. Entonces ahí empiezan las primeras fricciones con Juan, y ya por eso fue mucho más evidente. El rey ya viene. La cuestión del arrepentimiento con la fe en Cristo. El arrepentimiento es fruto de la fe. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca. No estaba tan distante o soñador como habían imaginado. Es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado al arrepentimiento. Durante 400 años, el pueblo de Israel recordaba lo que los profetas habían mencionado, que había de venir el Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista es cuestionado por los judíos, dicen, ¿eres tú el Mesías? Y Juan el Bautista dice, no, yo no soy el Mesías. Y recuerden, ¿no? Cuando nació Cristo, la conmoción que hubo en Jerusalén, ¿verdad? Toda la gente se conmocionó, ¿por qué? Porque vinieron unos reyes, y los reyes dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle. Y Herodes y los herodianos, todos los cortesanos, decían, ¿quién rey? No hay más rey que Herodes.
Eso fue el nacimiento de Jesús. Pero ya han pasado 30 años de eso. Entonces ya muchos quizás ya no estaban, habían muerto, y quizás muchos ya se habían olvidado de ese evento. Ahora, 30 años después, Juan el Bautista les recuerda y saben que el Mesías ya está en nosotros. El Mesías ya está entre nosotros. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Recuerdan qué es arrepentimiento? Es un tema amplio, ¿no? Pero vamos a hacer conceptos cortos nada más. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Recuerdan? ¿Qué es arrepentirse? Sentir tristeza por el pecado, ¿verdad? O sea, si una persona ha pecado, si una persona está en pecado y esa persona se siente mal por estar pecando, si esa persona siente pues que no sé, que algo no está bien en él, eso se conoce como contrición, se conoce como tristeza. Es decir, el alma se entristece, ¿por qué? Porque la persona se da cuenta que está mal. Esa es una parte del arrepentimiento. Hay otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es el cambio de actitud. El cambio de actitud. Es decir, mira, yo me doy cuenta que estoy mal, entonces ahora yo tengo que cambiar de actitud. Eso es el arrepentimiento. Dos cosas. Tristeza, reconocer que no está bien lo que estás haciendo y tener un cambio de actitud frente a eso. Pero ya usted se da cuenta que en este mundo pues hay mucha gente que siente lo primero, ¿no? Los borrachos, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en mi familia, sí, muchos de mi familia eran, pues, tomaban bastante. Normalmente, ¿qué pasa cuando la persona, los hombres se emborrachan, cuando las mujeres se emborrachan? ¿Sabes qué pasa? ¿Han sabido qué pasa o no? ¿Sabes qué pasa o no? Cuando ya están, lloran, ¿no? Ah, que tú no sabes, que por aquí un llanto, hermano, hombre, mujer, igualito, ¿no? Los hombres lloran. Claro, o sea, ellos tienen esa parte, o sea, tienen esa parte de la contrición, pero ¿tienen el cambio de actitud? No, simplemente se olvidan y vuelve a lo que era antes. Entonces, lo que Juan está enseñando ahí, cuando leemos todo lo que vemos en Juan 3, es esas dos cosas. Pasamos, ¿a los cuántos años se bautizó Jesús? A los 30 años. Pero aquí hay algo más. El simbolismo aquí reside en la idea de que los judíos se habían alejado tanto de su deber y de la santidad que Dios requería de ellos bajo la ley, que habían llegado a ser extraños en su propia tierra. Ese es el simbolismo de Juan. Cuando Juan está bautizando por arrepentimiento, le está diciendo, mire, ¿saben qué? Ustedes han llegado a ser extraños para Dios. Ustedes dicen que son del pueblo de Dios, pero ustedes son extraños para Dios. Y Jesús va a decir, yo no los conozco, ¿quiénes soy? Pero profesaban ser pueblo de Dios. Bueno, Jesús se bautiza a los 30 años, eso usted lo ve en Lucas 3:23. ¿Por qué vino el Señor Jesús al bautismo de Juan? Recuerde que el bautismo era de arrepentimiento. ¿Jesús tendría que arrepentirse? No, ¿sí o no? Dice Jesús no tuvo pecado, nunca. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Para ejemplo, hay varias cosas, ¿no? Para ejemplo, nosotros, ahora mire que Jesús para ser bautizado caminó 90 kilómetros, ni siquiera, bueno. Él estaba en Galilea, de Galilea tuvo que ir donde Juan estaba bautizando. Ahora, el lugar donde Juan estaba bautizando es un lugar interesante, ¿no? Es un lugar donde al frente es donde Elías fue llevado al cielo en carro de fuego. Es el lugar donde Josué pasó el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Entonces Juan estaba bautizando en un sitio lleno de simbolismos. Y a ese lugar vino Jesús. Primeramente dice, el bautismo de Jesús es su ungimiento como sacerdote. Ya leíamos Números 4. Si usted ve el Números 4, lees Números capítulo 4, ahí en varios versos menciona, los que ministraban en el templo eran levitas. Otra persona no podía entrar. ¿Quiénes son levitas? Descendientes de Leví. Solamente ellos tenían autorización para ministrar en el templo. Pero no es que ellos también ministraban a cualquier edad, no, sino ellos tenían que ministrar cuando cumplían 30 años.
fue las instrucciones que dio Moisés en Números 4. Cuando cumplían 30 años ellos entraban al ministerio en el templo. Los levitas eran pues sacerdotes y estaban incluidos ahí también los sacerdotes. Entonces lo que Jesús está haciendo está cumpliendo la ley. Jesús es nuestro sacerdote, ¿sí o no? Claro. Entonces Jesús, como sacerdote, tenía que cumplir la ley. Por eso cuando Jesús cumple 30 años, Él tiene que ir a bautizarse. Y eso es lo que se lee también en el libro Levítico, ¿no? La preparación de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes cuando empezaban su ministración, tenían que ser ungidos también. Entonces esto para Jesús es como un ungimiento para Jesús. Luego dice ahí, tenemos, está en el material, identificación con la humanidad. Hebreos 1.27, vamos a leer Hebreos 1.27. Hebreos, 2.17, ¿no? Dice, refiriéndose a Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces ahí usted está encontrando lo que mencioné anteriormente, ¿no? Jesús es fiel sumo sacerdote, y además dice que Jesús debía ser semejante a sus hermanos. Jesús debía ser semejante a nosotros. Eso se conoce como identificación con la humanidad. Bueno, hay un término que se llama cabeza federal, en otro punto vemos esto. ¿Qué más? Punto número 3, marcó el inicio de su ministerio público. Entonces Jesús empieza su ministerio público después de bautizarse, cuando tenía 30 años. Hasta los 30 años Jesús estaba en Nazaret. Ahora obviamente dentro de esos escritos que hemos mencionado al inicio, algunos dicen que Jesús fue a un lado, a otro lado, etcétera, etcétera. Pero Jesús estuvo en Nazaret. Cuando cumplió 30 años entonces, empezó su ministerio. Y también lo que usted decía, para ejemplo nuestro también, su testimonio. A ver, vamos a ver Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el bautismo de Jesús. Cuando Jesús viene, Juan reconoce en él, porque Juan todavía no había recibido la señal. Cuando Juan ve que Jesús se le acerca, Jesús, hermanos, te imaginas que él tendría pues una personalidad diferente, ¿no? Te imaginas que Jesús tenía pues una personalidad totalmente diferente al resto. Entonces, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, Juan, que estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de pecadores, Juan, que estaba acostumbrado pues porque parte del arrepentimiento era la confesión, ¿no? Juan, que estaba acostumbrado pues a tratar todo tipo de gente pecadora, ahora cuando se acerca a Jesús, él se da cuenta que Jesús es alguien diferente. Y Juan le dice, oye, y yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, Juan se da cuenta quién es Jesús. Y esa es una característica de Jesús, hermano. La gente se da cuenta que Jesús es alguien diferente, que no era como el resto. Luego viene el bautismo. ¿Cómo fue el bautismo? Estaban en el río Jordán y el bautismo es por inmersión, ¿no? ¿Cómo sabemos que el bautismo es por inmersión? ¿Inmersión qué quiere decir?
que se le sumerge totalmente en el agua. Y precisamente esa palabrita baptizo significa eso, sumergir totalmente en el agua. Ahora, si vamos a las Escrituras, en el pasaje hemos lecturado el verso 16, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiere decir que salió del agua. Entonces, lo que había descendido al agua, cuando Jesús está levantándose del agua. ¿Qué pasa en ese momento que Jesús se está levantando del agua? ¿Qué pasó ahí? Fueron abiertos los cielos. ¿Y en ese momento qué pasó? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué más pasó ahí? Posó sobre él. ¿Y después qué pasó? Se oyó una voz. ¿Qué decía la voz? ¿No? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué más dice? Ahora, cuando uno, hermanos, ve que en este tiempo hay diferentes iglesias, para mí realmente a veces yo no los entiendo realmente, ¿no? Para mí son indescifrables algunas iglesias. Hay, por ejemplo, unas iglesias que se llaman solo Jesús. Ellos dicen que realmente no hay una Trinidad. Ellos dicen no, que solamente hay un solo Dios. Que hay un solo Dios y que ese Dios se manifiesta en Padre, se manifiesta en Hijo y se manifiesta en Espíritu Santo. Entonces, ellos enseñan eso. Y son bastantes iglesias. Ellos no creen en la Trinidad. Más bien hablan cosas contra nosotros que creemos en la Trinidad. Y usted lo va a escuchar mucho en las redes sociales. Pero cuando tú lees el Evangelio, tú te das cuenta, hermanos, que por lo menos en mí sucede eso, no sé si sucederá en todos ustedes, ¿no? Yo me doy cuenta ahí que hay varias personas. ¿Dónde está Jesús? Bautizado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Descendiendo en forma de paloma. ¿Y dónde está el Padre? Hablando. ¿Te das cuenta que hay tres personas? ¿Sí o no? Entonces, por eso yo no entiendo cómo ellos dicen que hay solamente una sola persona. No, claro. Si Jesús está bautizando, entonces, ¿qué es la paloma? Y si los tres son una sola persona, entonces, ¿quién está hablando? Jesús no puede estar hablando, Jesús está aquí bautizándose. El Espíritu está descendiendo. Por eso algunas cosas no son inexplicables, por lo menos para mí, y yo creo que para todos nosotros en general. Por eso, hermano mío, ya para concluir, te he mencionado que hay muchos escritos. He puesto ahí la lista. Vas a encontrar, hermano, doctrina de todo tipo. Respecto de Jesús vas a encontrar todo tipo de ideas respecto de Jesús. Ahora, no solamente estos escritos, sino también hay grupos que, rechazando estos escritos, teniendo los evangelios que nosotros tenemos, le dan otra interpretación. Ese es otro grupo. Dentro de todo eso, hermanos, nosotros tenemos que encontrar a Cristo. Ese es nuestro deber. Entonces, cuando venimos noche tras noche, es precisamente queremos conocer al Cristo. Y esa es la vida eterna, dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, ¿recuerdan? Que te conozcan a ti. ¿Qué más sigue? El único Dios verdadero y aquel al quien tú enviaste, a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios verdadero y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano mío, la doctrina de la Trinidad está en el inicio mismo del ministerio de Jesús. Ahí está ya la doctrina de la Trinidad. Y a medida que sigamos viendo la vida de Jesús, vamos a darnos cuenta que está en todo el Evangelio.